Muchas veces no nos queremos desapegar a nada, o sea, lo queremos todo. Es porque sin duda estamos puestos en un sistema. ¿Cuáles son esos primeros pasos para comenzar con ese proceso de transformación? Es a mirar hacia adentro sin tanto mirar hacia afuera. Porque encontrar la esencia implica un reconocimiento de lo que yo soy. No establecemos límites y estamos dispuestos a, por las creencias de otras personas, a hacer lo que ellos digan. ¿Cuáles son esas creencias que nos Mi limitan? colega, empresaria, psicóloga Sandra Gómez. Ella está localizada en Medellín, Colombia. Ella comenzó una carrera como contadora, pero su convicción realmente la llevó a la psicología, donde encontró realmente un verdadero propósito y ha estado ayudando a muchas empresas y a emprendedores y empresarios también, mentorizarlos, a poderlos ayudar a trabajar todo ese proceso de resignificación y crecimiento. Obvio, los sueños hay veces también han implicado renuncias, ¿cierto? Entre esas renuncias es renunciar a ese éxito que yo algún día había construido. Y hoy, ¿qué es éxito para mí? Claro que tienes que delegar, pero muchas veces la delegación comienza luego de tú incluso hasta involucrarte y conocer ese mismo trabajo porque ya tú lo hiciste. Incomodidad son las que hacen verdaderos emprendedores. Queremos todo a la misma vez. Y la improvisación es muy importante para la innovación, pero no es lo único. Bienvenida a nuestro podcast, Sandra. Muchas gracias, Shaiga. Gracias a ti por esta invitación tan especial, por permitirme también extender este mensaje alrededor de toda tu comunidad maravillosa, que espero que impacte muchísimas vidas y muchas conciencias en este propósito de transformarnos, de este desafío de ser humanos y ser cada vez nuestra mejor versión en todos nuestros ámbitos de la vida. Qué bien lo dices, me encanta. Resignificación, propósito, ser nuestra mejor versión. ¿Cómo realmente tú defines ser nuestra mejor versión? Es esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder mutar, ¿cierto? O de poder expandirnos en nuestros estados de conciencia, el ser capaces de ser movilizadores de nosotros mismos, de ampliar nuestros niveles de conciencia, primero para habitarnos en un lugar más consciente, más bonito, más humano, pero también para poder ser catalizadores de otros y movilizadores de otros para que puedan trascender sus historias. Estamos llenos de historias, somos producto de nuestra historia, pero somos resultado de nuestra transformación. Y ahí es cuando yo hablo de la versión de nosotros, y es qué rico poder transformar esas historias, qué rico poder llevar esas historias, llevar esas heridas, esas creencias a un nivel que nos permita movilizar, potencializar nuestro crecimiento, pero a su vez el crecimiento de los otros y que seamos el resultado de nuestra mejor versión. Totalmente de acuerdo. ¿Qué una persona puede lograr cuando realmente está consciente? Porque se habla hoy en día mucho de tenemos que estar consciente. ¿Cómo tú lo realmente le das ese significado o no lo puedes explicar mejor? Mira, la persona consciente primero es aquel que se atreve a tener un autoobservador, es a mirar hacia adentro sin tanto mirar hacia afuera. Yo creo que el afuera hay que verlo, no hay que perderlo de vista porque nos da contexto, nos da referencia, nos permite visibilizarnos de cara a esa otra realidad. Sin embargo, cuando no soy capaz de mirarme hacia adentro, cuando no soy capaz de autoobservarme, difícilmente voy a ser capaz de tener escenarios de conciencia, porque la conciencia no parte de afuera, la conciencia parte del autoconocimiento, del autoobservador, de ser capaz de mirarme en mis luces, en mis sombras y reconociendo lo que soy, trabajo en ello para poder movilizarme a un estado de ser que me potencialice y me lleve a otros niveles de mi ser. Y a su vez, ser capaz de movilizar y transformar a otros. Definitivamente. Pues, El impacto de ser consciente hoy en día
Para muchas de las dueñas de negocios y emprendedores necesitan comenzar con unas bases, quizás con algunas rutinas, algunos hábitos. ¿Cuáles son esos primeros pasos para comenzar con ese proceso de transformación que tanto hemos estado hablando y esperamos? Mira, tú acabas de hacerme una pregunta muy, muy, muy poderosa, que pareciera lógica la respuesta, incluso hay veces au- como automática la respuesta, pero yo también en este camino de ser emprendedora, de construir marca, de enfrentarme a diferentes mundos del emprendimiento, al final yo hoy concluyo que para tú poder ser emprendedor, el emprendedor se debe vincular con un propósito superior. Eso me Ujú, parece súper poderoso. ¿Desde qué lugar te estás vinculando con tu emprendimiento? Porque el emprendimiento tiene la energía del emprendedor. Y cuando yo hablo de energía, hablo de, tiene las creencias, tiene los hábitos, tiene la mentalidad, tiene la historia de quien lo está liderando. Quiere decir que si tú no tienes un propósito superior que te haga vinculante en sus valores, en su esencia, en sus pilares, en sus qué y en sus cómo, vas a ser un emprendedor completamente dividido. Quiere decir, no va a hablar de ti ese emprendimiento ujú, y va a implicar un sobreesfuerzo a todo nivel, desde la construcción de tus servicios y o tus productos, desde la construcción de tu estrategia, incluso ujú. desde la construcción de tus estrategias comerciales, desde el manejo de financiero, y es porque no está integrado. El emprendimiento debe estar integrado a la esencia del líder emprendedor. Si no está integrado a la esencia del líder emprendedor, va a ser un propósito completamente dividido. Es más, no hay un propósito superior. Ujú, Estamos en modo supervivencia o estamos en modo del hacer, pero cómo ese hacer está completamente desconectado del ser que lo lidera, del ser que moviliza, del ser que tiene que creer en eso que está haciendo, desde cuáles son sus qué, cuáles son sus cómo, sus negociables o no negociables. Entonces yo creo que lo primero que yo le diría hoy a una persona que vaya a emprender es, ven, ¿cuál es el propósito superior que está movilizando esta posibilidad? ujú. ¿Cómo, cuál es esa esencia que va a materializar ese emprendimiento? ¿Y cómo se vincula ese emprendimiento a tu propósito personal? Porque no son dos cosas distintas. ¿Crees en eso o no crees en eso? Vas a tener un emprendimiento de belleza, pero tú le apuestas a eso o no le apuestas a eso. Vas a tener un emprendimiento de alimentos, pero ¿qué tanto tú eres consumidor? ¿Eres afín a ese tipo de alimentos o en cambio no? Tiene que tener una coherencia infinita, pero la coherencia solo se logra desde la vinculación del propósito personal con el propósito del emprendimiento. Cuando hablas de propósito personal y propósito de emprendimiento, ¿son dos cosas totalmente distintas? ¿O cuando dices que tiene coherencia, se unen a la vez? Sí, se unen. O sea, yo no puedo construir un negocio, una marca, una empresa o un emprendimiento que en coherencia no esté alineado con mi propósito personal y o Ujú, profesional. Pues no tendría sentido, tendríamos discursos distintos. Entonces, es como si tuviéramos dos conversaciones, ¿cierto? Eh, entonces, no, al final terminan siendo exactamente lo mismo, que tanto yo creo en eso que yo estoy construyendo, porque al final el emprendedor es el que materializa la posibilidad de un sueño. ujú. Yo pienso que muchas de las personas a veces se confunden con esto del propósito y Ajá. también se confunden cuando hablamos de misión y visión, que son dos cosas, ¿verdad? Totalmente diferentes. ¿Cuáles son los ejemplos más básicos que tú nos puedes dar por los pacientes y clientes que ya tú has tenido, incluyendo también empresas?
Cuando hablamos de propósito, defíneme esas ideas de propósito que debe tener la gente. Por ejemplo, quiero servir, quiero ayudar. Quizás a lo mejor eso es muy genérico o debe de ser un poco más profundo. Ayúdanos en ese proceso como tú lo haces con tus clientes. Ok, mira, el propósito es muy ligado como a tu misión de vida, ¿cierto? O sea, mi propósito es transformar personas, ¿cierto? Si yo voy a crear y a construir un emprendimiento, ese emprendimiento, si no está ligado a mi esencia, a mi misión, que es transformar personas, muy probablemente a mí me va a implicar un camino, un proceso completamente diferente. Incluso me pasó, o sea, me ha pasado en este mundo del emprender. Me ha pasado en el mundo de emprender cuando tú llegas y creas un negocio o creas una marca o creas una empresa, eh, desde la concepción que te dé un valor financiero, Ujú, pero el valor financiero no es suficiente en el camino del emprendedor. Cuando eso no todos los días alimenta tu propósito. Entonces, si yo no estoy vinculada con la transformación del ser desde mi propósito, desde lo que para mí es importante, yo voy a tener una dualidad absoluta en relación a eso. Ejemplo, pues por ponerte un ejemplo, y es, si para mí es importante la vida del ser, si para mí es importante la coherencia en la alimentación, si para mí es importante el cuidado, y no sé, trabajo para un emprendimiento o tengo un emprendimiento que no vaya en coherencia con mi ser, con mi esencia, a mí me va a quedar dificilísimo sostenerlo, desde la vinculación laboral o desde el liderazgo del emprendimiento, desde cualquier lugar. Y es porque esto no va en esencia con mi propósito. ujú. Lo importante es comenzar a conocerte a ti mismo. Si no te conoces a ti mismo, ¿cómo tú puedes realmente, verdad, comenzar a definir qué me gusta, qué quiero? Sin duda. Y qué es lo que nos pasa mucho, y es que estamos automatizados para vivir en estados de supervivencia, del deber ser. Y generalmente eso es desde el lugar que nos vinculamos con el mundo, desde el deber ser, desde el hacer, desde lo que nos dijeron, desde lo que aprendimos, desde lo que creímos. Sin embargo, es como una incomodidad constante. ¿Cuál es como la alarma? ¿Qué, qué, Ujú, qué es lo que me está señalando? ¿Dónde están las red flags de que me estoy vinculando o no con mi propósito? Y es cuando hay división, cuando hay dualidad, básicamente, que me está alertando de, tengo que tomar esta decisión no va conmigo. Estoy viviendo unas formas vinculantes laborales que no van con mi propósito familiar, con mi propósito personal, con mi propósito económico. Estoy vendiendo servicios o ofreciendo servicios que me cuesta incluso venderlos, porque es que no creo en ellos desde mis posturas personales. Eso te da mensajes, esos son lenguajes de duales, que hay algo que está como en fly, como está en pelea, ujú. de tu estado de ser con lo que estás materializando o desde lo que te estás vinculando laboralmente. Esa será una de las principales razones por las cuales los emprendedores y dueños de negocio fracasan. Pero absolutamente, o sea, te puedo decir que es una de los factores más comunes por las que un emprendimiento fracasa. También esa incomodidad son las que hacen verdaderos emprendedores. Además, porque cuando están en el mundo laboral, empiezan a ver, a sentir esa incomodidad, y esa incomodidad los lleva a preguntas supremamente profundas, los lleva a cuestionarse, a trabajarse, a autoobservarse en relación a su propósito, y es lo que al final hace que sea el trampolín de que muchas personas salten al emprendimiento, pero desde su verdad.
y hablo desde su verdad, desde su propósito, desde su esencia, desde su autoconocimiento. Pero cuando yo soy un emprendedor y finalmente no tengo muchos niveles de autoconciencia, no tengo muchas herramientas de trabajo personal, no puedo movilizar ni mi marca, ni mi emprendimiento, y mucho menos personas. Ujú. Y ahí se estancan y ahí empieza un tema complejo para poder Totalmente de acuerdo. Cuando dices trabajo personal y preguntas profundas, ¿cuáles tú consideras que son esas primeras preguntas o preguntas bases que toda persona se debe de hacer siempre? primero el quién soy yo. Pues el quién soy yo va a determinar qué negocias y qué no negocias en todos los ámbitos de tu vida. O sea, esto no es un asunto solo de emprendimiento. Al final, llevamos a este ser humano que habitamos, lo llevamos a todas partes. Lo llevamos a nuestro emprendimiento, a las organizaciones para las que trabajamos, las llevamos a nuestra familia, a nuestras relaciones, Ujú. a las maneras en las que nos vinculamos con el otro. Y en la medida en que yo sé quién soy, sé con qué me vinculo y con qué no. ¿A qué Pero le digo? cuando dices quién soy, muchas veces personas pueden pensar, soy mujer, em, tengo esta edad, o va un poco más profundo que eso. Va mucho más profundo de eso y no es una caracterización de lo que yo soy, es básicamente quién soy, o sea, soy una mujer que me parecen importantes este sistema de valores, quiero vivir mi vida está estructurada en estas bases, esto es lo que quiero perseguir, estas son las conversaciones que quiero tener, desde qué lugar quiero vivir mis relaciones. Entonces, para contarte una historia pues, de la vida real que pueda encauzar un mejor a la comunidad que nos está viendo, y es, hace 9 años creé un emprendimiento de belleza, pero si tú me preguntas en ese momento mis por qué en ese momento, eh, estaban guiados a cómo poder ser, esta empresa de belleza podía ser un vehículo para las mujeres sanar. Pero yo sabía algo de belleza, tenía idea. ¿Me engancha la belleza? No mucho. Soy supremamente práctica, me maquillo en el carro, no hago grandes esfuerzos para... No, o sea, no ha sido como mi pregunta ni ha sido mi necesidad, ¿cierto? Sin embargo, en este momento estamos hablando de hace 9 años, donde yo propuse una marca de belleza holística, donde trabajábamos alrededor de las diferentes dimensiones de la mujer, aunque el resultado fuera puesto en el cuerpo, ¿cierto? Eso implicó muchísima transformación en mí y sobre todo tener muchísima conciencia de cuál era mi propósito. ¿Para qué? Para que no me dividiera, porque muchas veces me dividió, muchas veces me confrontó, muchas veces para mí fue muy difícil hablar de cabello y aunque aprendí técnicamente, pues no era lo que a mí me hacía vinculante como ser humano y como mujer, porque mi tema era transformación. Y es como a través de una decisión de belleza hago consciente lo inconsciente en la búsqueda de esa mujer frente a la belleza. Cómo genero un espacio y un contexto donde la mujer pueda dejar esas circunstancias afuera y sea capaz de entrar en este espacio y pueda abstraerse y pueda hacer reconocimientos alrededor de la búsqueda de la belleza. ¿Cuál es mi qué y cuál es mi para qué y cómo me estoy vinculando en la belleza? ¿Esto me está reafirmando o en su defecto, esto me está llevando a encontrarme en Ujú. relación a ciertas inseguridades, ciertas creencias, ciertos patrones y cómo soy capaz de llevarla y movilizo posibilidades en ella en ese momento para que vea en su belleza otra posibilidad. Pero esos encuentros fue todo un caminar y fue todo un proceso para que no me dividieran.
y exacto. tener supremamente claros esos procesos. Muchas veces me devolví también te tengo que ser muy sincera que muchas veces me devolví, muchas veces lo concebí como una posibilidad y un ejercicio netamente comercial y nada, vendamos belleza y punto, porque ¿cómo voy a llevar a estas mujeres a este punto de transformación? Y no quiere Ujú, decir que hayan cesado las preguntas, no, todavía siguen, ¿cierto? ujú. Pero siempre me llevan al mismo propósito. Mi propósito no es la belleza, mi propósito es la transformación de la mujer. Exacto, y lo que buscas básicamente son los vehículos. ¿Esa marca todavía existe? Todavía existen, ¿Y tú misma todavía, la sigues liderando todavía? todavía la sigo liderando. Y básicamente con este nivel de conciencia que tienes hoy, ¿cómo has ido reinventando el proceso? Muchísimo, incluso hoy en este momento está en un proceso 100% de reinvención para migrar a otros mundos del bienestar que hoy me hacen más vinculante, ¿cierto? En ese momento de la vida busqué servicios súper especializados y en esa búsqueda de servicios súper especializados que me permitieran tener una experiencia un poquito más prolongada para poder usar el vehículo en lo que pretendía en relación a la mujer. Hoy quiero ir más al mundo, no tanto, quiero migrar o quiero ir haciendo un mix entre la belleza y el bienestar. ¿Cómo Entonces, divides, ahora que tú hablas mucho de eso y obviamente las dueñas de negocios emprendedoras que nos están viendo, la belleza es un tema no solamente a nivel comercial que ha dejado millones de dólares, sino también a nivel personal tan importante para nosotras? ¿Cómo tú diferencias belleza de bienestar? ¿O los unes? ¿O qué ese objetivo de lo que estás buscando ahora? eh, para mí es lo mismo, desde mi lugar, desde mi observador. Sin embargo, a nivel comercial no es lo mismo, porque la belleza a nivel comercial es concebida desde lo puesto en el cuerpo, Ujú, ¿cierto? Es muy procesos de cuerpo, es muy cuerpo, es muy piel, es muy esta capa superior. Em, pero para mí la belleza es es un lenguaje puesto en el cuerpo. Hay veces consciente y otras veces inconsciente. O sea, a través de la búsqueda de la belleza, la mujer muestra esos lenguajes o visibles o ocultos en relación a cómo se busca o cómo se posiciona en el mundo. exacto. Sí, cuando estamos hablando de bienestar, este bienestar integral, ¿verdad? Que muchas veces hablamos que es cuerpo, mente, la parte física, no tan solo yendo a la parte estética. Muchas veces cuando hablamos de belleza simplemente es lo que se ve por fuera y no necesariamente lo que se ve por dentro. Creo que ha sido muy, muy sabia en la forma en que nos los has definido muy bien. Me crea muchísima curiosidad de que hayas comenzado como contadora, luego entonces pasas a la psicología, luego entonces en este proceso de la psicología estás en el mundo del emprendimiento. ¿Cómo realmente pasa ese proceso de reinvención y por qué pasó? Estamos partiendo de la historia, porque es al final como esos decretos que nos han dictado, ¿cierto? Como que heredamos unos decretos. Cuando yo fui a salir pues del colegio y de la universidad, mi papá me dijo, bueno, ¿y tú qué quieres estudiar? Y yo pues desde siempre lo tuve claro que quería estudiar psicología, pero desde las creencias y desde la historia de mi papá, eso no era una opción. Desde sus creencias, desde sus Ujú. posibilidades, desde lo que para él estaba bien. Y claramente me dijo, no, pues de eso te vas a morir de hambre. Y no, y bajo ninguna circunstancia, o sea, ¿dónde vas a vivir? Debajo de un puente, más o menos. Entonces, bueno, también desde lo que para él estaba viable, yo dije, no, pues nada, o sea, ¿a mí en qué me va bien? Pues, o en qué me iba bien en el colegio, ¿cierto? Y bueno, me fui por la contaduría, habían unas líneas de énfasis, a mí me iba bien me iba bien en física y me iba bien en contabilidad, pero yo decía física, no, pues no voy a hacer física pura, o sea, no me imagino, bueno, me voy como por el área contable. Empecé a estudiar contaduría, sin embargo, no era feliz, incluso alcancé a trabajar muchísimos años en el ámbito como contable, en áreas contables. Yo trabajé y estudié. En ese proceso, mi papá se murió
Y ya mi papá estando pues ya como en los últimos momentos, yo alcanzo a decirle, mira, quiero que sepas que he venido, pues he tomado la decisión de cambiarme de carrera. Creo que la contaduría no es lo mío, no me veo, ni me imagino haciendo esto por el resto de mi vida, no soy feliz. Y ahí creo que hay un tema supremamente vital y es la autoconciencia y es cómo somos capaces de basar como nuestras decisiones alineadas como primero con nuestros valores personales Ujú. y segundo, con nuestras fortalezas, ¿cierto? Eso en donde vamos realmente a aportar, a construir valor. Y ahí se empiezan a identificar y desde esa autoconciencia se empiezan como a visibilizar como esos niveles de creencias, cuáles son esas creencias que nos limitan y que limitan también nuestro crecimiento y nuestra transformación. Y ahí es cuando vivimos en el automático de la historia, Exacto. pero es cuando también nos desafiamos un poco a vivir un poco en la incertidumbre, ¿cierto? Pero a desafiar también esas limitaciones que hemos construido alrededor de esta historia, pero para ir en vías de la coherencia con nuestro deseo, de la coherencia con esa misión, de la coherencia con el sistema de valores que hemos construido en nosotros, cuando estamos dispuestos a tener este tipo de conversaciones todos los días de la vida, porque nos hace expandirnos y no necesariamente nos limita. Capacidades todos los días desarrollamos, em, pero ¿qué tanto realmente esas capacidades nos expanden o hasta qué punto esas capacidades nos limitan? Y ahí es cuando me voy al mundo de la psicología, estudio y por muchos años trabajo en el ámbito contable y también tengo que agradecerle muchísimo a esa elección, porque esa elección me llevó a una transformación importante de mi vida, pues imagínate, redefinió el rumbo de lo que sería mi propósito, y me llevó, o sea, esto sí es lo que yo quiero ser. Y ahí cambió el rumbo definitivo de mi historia. Mi papá nunca me vio ser psicóloga, Wow. no me vio en este camino, ni en el camino de estudiarla, ni en el camino de ejercerla. Pero hoy miro al cielo y le digo, mira que no estoy viviendo debajo de un puente y es que al final cuando tú vives en propósito y desde la elección amorosa del propósito, eso siempre tiene un resultado. Pero cuando buscamos hay veces el resultado, incluso por encima de ese propósito esencial, hay veces no tiene tan buen resultado. Definitivo. Claro. Ahora, tú nos has traído ese ejemplo relacionado con tu papá y muchas veces nosotros en la vida y también en el emprendimiento no ponemos límites. Y fíjate, a pesar de que sabías que a lo mejor era algo que sí era buena, pero no estaba dentro de tus pasiones, no pusiste límites. ¿Por qué tú piensas, luego de también haber estudiado la conducta humana, no establecemos límites y estamos dispuestos a, por las creencias de otras personas, a hacer lo que ellos digan? Mira, yo creo que por muchas razones. La primera es porque sin duda estamos puestos en un sistema, pues y vivimos en un sistema. Y ese sistema todo el tiempo nos está demandando y nos está exigiendo un montón de cosas, ¿cierto? Y el ser está muy condicionado por el sistema, muy condicionado por el sistema. Que si no hay un trabajo importante y de conciencia importante, pues muchas decisiones son privilegiadas por el sistema, ¿cierto? Y ahí es cuando de pronto no disponemos límites necesarios en relación a eso que el otro o el sistema mismo nos está demandando, ¿cierto? Eso es como una. La segunda, mm, también desde nuestros patrones, desde nuestras creencias, desde lo que es importante para nosotros, ¿cierto? Y entonces, desde ese patrón nos relacionamos, por eso te decía ahorita, es nuestra historia y lo que nosotros somos, todo el tiempo determina nuestras conversaciones y nuestras relaciones afuera. Quiere decir que si para mí es muy importante agradar al otro, pues voy a tener una incapacidad enorme de ponerle límites, Ujú. porque no conozco la línea entre mis negociables y mis no negociables.
también cuando yo no tengo supremamente claro cuál es mi propósito, pues cualquier opción es una posibilidad, entonces me atrevo a todo. Y termino siendo, termino prostituyendo un poco mis valores, mis decisiones, mis acciones, porque soy una veleta Ujú. desde la demanda del mundo, ¿cierto? Eh, entonces, no somos capaces de poner límites producto de nuestra historia, segundo, de nuestros patrones, tercero, desde que no somos capaces de saber que este ser también elige y que desde la elección consciente soy capaz de poner límites. Pero cuando no hay una elección consciente, porque el mundo todo el tiempo me está determinando, o mi historia todo el tiempo me está determinando, me cuesta mucho trazar esas posibilidades De en acuerdo. realidad. De acuerdo. Hay una línea muy fina y lo estamos viendo hoy en día de muchos emprendedores que pueden tener todo el éxito del mundo, mucho dinero, muchos logros, muchos reconocimientos, pero definitivamente tienen un vacío muy grande, se consideran personas muy infelices, tienen relaciones rotas y eso afecta a su salud mental. ¿Cómo tú lo has estado viviendo de forma directa todos los días? Mira, lo primero es que, claro, lo primero que te lo quiero poner en relación al mundo, ahorita lo voy a conectar conmigo. Hoy vemos muchos influenciadores, muchas personas, muchos artistas, incluso que hoy claramente han sacado a la luz de una manera, han expuesto su vulnerabilidad y han venido mostrando un poco eh, esas decisiones que los dividió y que hacen que hoy se reconozcan, hayan vivido propósitos que no tenían sentido para ellos, ¿cierto? Y es porque construyeron propósitos ajenos, nunca basados desde eso, desde los qué y cómo quiero vivir. Ujú, Yo no tengo claro qué y cómo quiero vivir, em, difícilmente me voy a encontrar, ¿cierto? Eh, vivo para y por el mundo, o para o por el otro, pero no vivo ni por ni para mí. ujú. ¿Cierto? Entonces no soy dueño de mis decisiones y mucho menos de mis acciones y por ende pues tampoco soy dueño de lo que del resultado de esa experiencia, Ujú. ¿cierto? Y hoy la vemos mucho en muchas personas y por eso tantas personas, tantos artistas, tantos influenciadores, hoy reconocer estar pasando por una depresión o haber pasado por una depresión o haber pasado por cuadros de ansiedad o por vivir realmente unas vidas que los desconectaron completamente de su esencia, Exacto. ¿cierto? A mí, claro, me ha pasado muchas veces y es que yo por muchos años, yo cuando salí de la universidad, y esta historia a mí me encanta contarla, cuando yo salí de la universidad, claro, yo trabajaba y estudiaba, mi papá se me murió, yo era proveedora de mis propios ingresos. Y entonces cuando yo llegué a la universidad, cuando yo tuve que elegir mi práctica profesional, yo solamente tuve una opción. Desde mis momentos de la vida, desde mis circunstancias de la vida, ya fue elegir una práctica profesional organizacional, porque era la única que se me daba la posibilidad de que me pagaran. Y era la única posibilidad de yo poder renunciar a mi trabajo para poder hacer mi práctica, porque no podía renunciar a mi trabajo y hacer una labor social, Ujú, ujú. porque tenía que pensar en un tema que se llama cubrir mis necesidades básicas, o sea, Exacto. simple, ¿cierto? Y te voy a decir, agradezco enormemente el mundo corporativo en el que estuve 18 años de mi vida, las cuales pasé por 4 empresas maravillosas a las que les debo mi presente, mi yo del presente. Tuve unos líderes más maravillosos todavía que han hecho de mí y han construido de mí también mucho de lo que soy yo. También agradezco a mi historia porque fue la que también determinó mi yo del presente, sacó de mí muchísimas cosas, pero eso siempre llevó a una gran pregunta y es que siempre había una mujer incómoda y como no tenía
ciertas condiciones de conciencia, porque había una mujer estructurada, una mujer muy guiada desde la lógica, una mujer que desde su historia, desde su creencia, así había vivido toda la vida. Desde ese lugar me había creado mi propósito de vida y desde ese lugar había creado mi guión mental de éxito. Ujú. Óyeme, cuando yo me empecé a incomodar y me empecé a preguntar en qué quería y cómo quería, eso implicó una transformación enorme en mí, porque significaba ser capaz de desaprender y desapegarme de ese guión y de ese propósito que yo hacía 18 años de mi vida había construido. Pero claro, es que yo ya no necesitaba a esa mujer. Ojo, y no la necesitaba no porque no tuviera herramientas valiosas. Esa mujer a mí me entregó muchas cosas de las que yo soy hoy, Ujú. pero también me ha implicado reaprenderme en otras cosas que no conocía, reaprenderme en la incertidumbre, reaprenderme en el despojo y en el resignificarme o en el resignificar mi éxito, desde qué lugar yo concebía el éxito y mi propósito en la vida. Y entonces para mí éxito era ser la top de recursos humanos, de trabajar Ujú. en super empresas multinacionales, y vuelvo y te digo, y cumplí ese propósito de mi vida, intacto, como me lo tracé, lo cumplí, pero había una mujer incómoda. Y la pregunta es, ¿por qué estoy incómoda si es que este fue el propósito que yo me construí? Esta era la mujer que yo quería crear en mí. Y ahí fue cuando empecé todo un proceso de autoobservación y demás, cuando me di cuenta cuáles eran mis qué y mis para qué que me habían llevado a ese lugar. Y resulta que ese lugar yo lo tuve que elegir producto de las circunstancias de la mujer de ese momento. Ujú. Pero la mujer de este momento ya estaba migrando y había mudado a otras circunstancias completamente distintas que me hacían llevar a impactar desde un mundo diferente, ¿cierto? Ujú. Y eso implicaba incluso pensar en la posibilidad de la independencia, trabajar mucho el tema de la incertidumbre, el reconocerme y el saber hacer desde muchas áreas de la vida, pasar de hablar solo de recursos humanos a tener que hablar de marketing, de financiera, de ventas, de diseño, de administrativo y ser un montón de roles para sacar adelante ese, esa nueva versión de ti, ese nuevo propósito de ti, ¿cierto? Que estaba mutando a otro lugar. Y también llevó a la pregunta de cómo me quería relacionar, ¿cierto? En el mundo y con las organizaciones. ¿Dónde quería estar? Si quería estar afuera, si quería estar adentro, desde qué lugar quería, de qué lugar quería impactar. Implicó hacer muchísimas renuncias, entre ellas las económicas. Ujú. Entre ellas las económicas, que al final en inicio fue lo que privilegió esa decisión de mi yo del pasado, ¿cierto? Y que aplaudo, además, porque es que si esa mujer, si sin esa mujer yo no hubiera llegado acá. Wow. Qué importante es realmente, ¿verdad? Ese proceso que pasaste de autorreconocimiento, de autoescucharte, de hacerte las preguntas más profundas, que es lo que hemos estado hablando desde el principio. Yo creo que eso ha sido una de las cosas más em, puntos cruciales de toda nuestra conversación y entender también en las fases que nosotros nos encontramos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú sentías ese nivel de incomodidad hasta que realmente lograste el proceso de transición de salir? Creo que siempre tuve la incomodidad. Wow. Yo recuerdo tanto, mm, yo recuerdo tanto a mis amigas de la universidad que siempre cuando había un discurso de incomodidad, ¿cierto? Me decían eh, que es que tú no naciste, pareciera que no naciste para ser empleada, porque había siempre una incomodidad, ¿cierto? Porque al Ujú. final, cuando tú perteneces a una organización, también te acoges a un sistema. Exacto. ¿Cierto? Y ese sistema también empieza a determinar tu discurso. Y ese sistema también empieza a determinar
tus posturas y también empieza a determinar tus decisiones y muchas veces eso está en contravía de lo que tú eres, Ujú, ujú. ¿cierto? Entonces, eso lo recuerdo mucho. Mm, yo creo que siempre tuve la incomodidad. Lo que pasa es que también siempre privilegié también ese propósito y ese significado de éxito que yo había construido en mí y que también Ujú. de alguna manera había heredado. Y vuelvo y te digo, todo tiene una historia. ¿Cierto? Todo tiene una historia. Y estuvo perfecto porque era un paso absolutamente necesario para mi yo del presente. Si yo no hubiera tenido esas herramientas corporativas, muy probablemente las herramientas que yo tuviera hoy fueran completamente distintas. Si yo no hubiera pasado de trabajar con tantos estilos de liderazgo, muy probablemente no tendría las herramientas que tengo hoy para abordar, por ejemplo, un líder o para Exacto. poder acompañar a un líder. Si yo no hubiera pasado por esas organizaciones, yo no tuviera las herramientas que tengo hoy para poder llegar a cualquier organización de cualquier sector y acompañar este tipo de procesos. Pero si no hubiera pasado por ahí, yo tampoco tuviera las herramientas personales para haber migrado a este lugar donde estoy. Entonces, vuelvo, te digo, todo tiene un porqué y un para qué. Y hay veces no lo entendemos. Y al final es el camino que tiene que pasar, es el proceso que tenemos que caminar para que resulte en nuestros grandes sueños. Obvio, los sueños hay veces también han implicado renuncias, ¿cierto? Entre esas renuncias es renunciar a ese éxito que yo algún día había construido. Y hoy, ¿qué es éxito para mí? ¿Cierto? Pero si le hablabas a la Sandra de 20 años o a la Sandra de 30 años, el éxito era completamente distinto. Hoy mi éxito es distinto, ¿cierto? Y es, ven, yo quiero ser esposa presente, quiero ser mamá presente, quiero poder integrar todas las áreas de mi vida sin tener que elegirme. eh, Quiero ser dueña de mis elecciones, ¿cierto? Quiero ser dueña de mi vida, no quiero que alguna elección de mi vida determine mis elecciones de mi vida. A mí me parecía súper complejo, Zaida, yo te tengo que ser supremamente sincera. Mm, una de las cosas que más me costó fue negociar mi libertad. Uf, eso me costó mucho en mi ámbito corporativo, tener que negociar una ida al médico. Ujú. Las mujeres tenemos 80.000 roles. Yo tengo 80.000 roles. Yo soy mamá, yo soy esposa, yo soy emprendedora, tengo mis empresas, yo, yo soy una hija presente en la vida de mi mamá y acompaño a mi mamá en muchos contextos de su vida, soy hermana, tengo una tía que es como mi mamá, entonces estoy súper presente en su vida, yo ocupo un papel importante en la vida de mi familia, muy importante en la vida de familia. Entonces yo decía, pues pucha, o sea, qué teso yo tener que ser propiedad privada Ujú. y, y, y no poder acompañar a mi mamá al médico cuando me necesita o estar teniendo que estar sufriendo. ¿Por qué? ¿Cierto? Y, y, mm, y bueno, y al final eso es lo que ha privilegiado. Yo quiero ser dueña primero de mi tiempo, quiero ser dueña también de mi vida, pero también quiero ser dueña de mi discurso, de mis conversaciones. Desde este lugar soy dueña de mis conversaciones. Cuando tú estás en un ámbito distinto, y ahí es cuando digo, venga, tú lideras las conversaciones, el propósito de qué y de quién. Y el propósito no es que trabajes para una organización, el tema no es que trabajes para una organización, pero sí cuando trabajas para otros, que tanto tu propósito personal está en coherencia y está en consistencia con tus propósitos. Estás alineado con esas conversaciones, estás alineado con los valores, estás alineados con sus pilares, estás alineado con la estrategia, porque o si no, siempre vas a tener una queja, siempre vas a tener una queja. Y al final, a eso me dediqué. Y es, venga, o sea, elíjase desde un lugar consciente. Usted es una organización consciente o no, usted como organización, ¿qué quiere privilegiar? Usted como líder,
qué es lo que usted quiere hacer? ¿Quiere ser por encima quiere hacer por encima del ser o quiere privilegiar el ser para que como consecuencia usted pueda movilizar el hacer? Usted que tanto alinea a sus equipos de trabajo, a sus equipos de alto rendimiento con un propósito superior. Usted que tan coherente como líder es, qué tan consciente como líder, qué tanto se trabaja para que viva en coherencia eso que usted está trasladando a sus equipos de trabajo. Ujú. Que para mí también fue una gran pregunta, ¿cierto? Y es, pucha, o sea, los líderes tenemos una gran responsabilidad de ser unos movilizadores primero de coherencia. Pero si tú, para ser movilizador de coherencia, pucha, tienes que trabajar mucho en ti. O sea, yo no conozco el primer líder exitoso que no se haya trabajado a sí mismo, porque es que nosotros llevamos nuestra historia, como te dije en principio, a todos los lugares que habitamos, a nuestros equipos de trabajo, a nuestras organizaciones, a nuestra estrategia, a nuestros servicios, a nuestros productos, pucha, a todo, o sea, todo el día mostramos nuestra historia y Así en qué mismo. lugar estamos parados. Entonces tenemos una responsabilidad absoluta y enorme. Entonces, más allá de si estamos vinculados o no, y hay veces este discurso hay veces pues, se contraria mucho, un poquitico, eh, y más allá de promover el emprendimiento, no es, ven, el tema no es si eres emprendedor, porque no todo el mundo tiene alma emprendedora, Ujú. no todo el mundo tiene alma para ser independiente, pero que cualquier elección que tú tengas sí se haga vinculante a lo que tú eres. Vivir en modo supervivencia y vivir teniéndonos que dividiéndonos o elegirnos es muy teso. O sea, venga, soy empleada o soy mamá. No, no, no. Ujú. Usted las dos cosas. Usted las dos cosas. ¿Y usted cómo hace para elegir conscientemente? Yo creo que yo era una de las pocas evaluadoras en recursos humanos y yo creo que al final también eso entraba en disonancia con mi hacer. Y es que yo les decía a mis candidatos, ven, las organizaciones eligen, pero es que los candidatos también tienen la opción de elegirse en dónde quieren Exacto. estar. Y las marcas y las empresas tienen una responsabilidad enorme en trabajar en marcas empleadoras. Y es, ¿cuál es la marca empleadora que tú quieres ser? ¿Cierto? Porque competencia tú siempre vas a tener, Exacto. ¿cierto? Pero es la gente porque va a elegir quedarse contigo y no en otro lugar. ¿Cierto? ¿Será que eso que tú estás movilizando y vendiendo de ti es un asunto de vitrina para mostrar o es un asunto real? Realmente así vives todos los días de la vida y eso es lo que vive tu cultura organizacional todos los días. Ujú. Y eso es lo que siente tu gente todos los días de la vida. Y al final, las empresas lo hacen los líderes. Las empresas Totalmente. la hacen los líderes. Y las marcas y los negocios y los emprendimientos lo hace su fundador, Exacto. porque la empresa es el producto del que la materializa, de tus creencias, de tus limitaciones, de tu expansión. De O tu sea, visión, claro, sí. claro. Entonces ahí es eso, es lo que hoy pienso. Yo pienso que todo lo que has dicho ha sido tan valioso y tienen que darle para atrás para poderlo escuchar, porque número uno, muchas veces nosotras las emprendedoras mujeres queremos hacerlo todo, queremos todo a la misma vez y realmente no es que no lo puedas tener, es que quizás todo a la misma vez, en el mismo momento, a lo mejor no es posible. Y una de las cosas que dijiste bien valiosas era la parte del desapego. Muchas veces no nos queremos desapegar a nada, o sea, lo queremos todo. Queremos el éxito, queremos el dinero, queremos las relaciones, queremos vernos bien, queremos estar, o sea, todo. Y muchas veces perdemos de perspectiva lo que realmente me hace feliz, lo que realmente me llena, lo que realmente quiero en este momento de mi vida. Porque estoy bien clara que cuando antes de ser mamá, tus prioridades eran otras. Hoy en día, luego de ser mamá, tus prioridades cambiaron. Así como muchas de las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Y al final, cuando yo lo que pienso es abraza el proceso.
¿verdad? Abraza cada uno de los procesos. Y claro, al principio también no tenemos unos niveles de experiencia y madurez, como tú dices. Hoy soy la persona que puedo liderar a otras personas porque tuve la experiencia, porque Claro. también tengo el conocimiento, porque hoy también lidero otras personas desde del ser, me he ido trabajando. Hay una frase que a mí siempre me ha impactado en cuanto al liderazgo que dice lead by example, o sea, lidera con el ejemplo. Tú eres la primera persona que lo debe de hacer. Es muy fácil dar instrucciones y en el mundo corporativo es bien fácil comenzar este proceso de tienes que delegar. Claro que tienes que delegar, pero muchas veces la delegación comienza luego de tú incluso hasta involucrarte y conocer ese mismo trabajo porque ya tú lo hiciste. Yo sé lo que es realmente atender un cliente, atender una llamada. Yo sé cuáles son los procesos internos dentro de la empresa. Y a veces simplemente lo que queremos es resultados automáticos de microondas, como decimos, le doy un botón y todo surge. Y tenemos que comenzar a trabajarnos en todas las áreas. Y yo creo que ese es el mensaje más espectacular que me he llevado en todo este proceso de tu historia, es entender de dónde venimos, saber que el resultado final o el destino final nosotros lo controlamos con nuestras decisiones diarias y sobre todas las cosas ir entendiendo cada fase, cada proceso de qué quiero. Yo creo que ahí está lo más importante. La crisis esa que dicen después de los 35 años, ¿verdad? Que todo el mundo se empieza a preguntar, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? La crisis de los 40, los 50, pero yo creo que cada etapa es bien bonita. Hablamos mucho de los éxitos en el emprendimiento, pero muy pocas veces hablamos de los desafíos. Si tú me dirías un desafío en tu emprendimiento cuando comenzaste o incluso ahora, ¿cuál sería? El ser súper claros en el qué y en el para qué lo quiero, ¿cierto? Que ahorita yo lo hablaba en relación al propósito, ¿cierto? Que ese emprendimiento tenga tu esencia. Eso es supremamente importante. Y eso es un súper desafío, porque encontrar la esencia implica un reconocimiento de lo que yo soy, súper absoluto, o sea, es como el volver a reconocerme, a verme, a presentarme, ¿cierto? Ujú, Dos, el ser capaz de vivir en incertidumbre. Eso me ha parecido a mí un desafío, lo que más me costó a mí en mi proceso. La tercera, mm, ser capaz de adaptarme, ¿cierto? De, de ser capaz de ir, de recogerme, de reinventarme, de reformularme. Eso me parece supremamente valioso de un emprendedor. Eh, pero sobre todo, mantenerse, o sea, crear, construir es supremamente fácil, ¿cierto? Mantenerse en la esencia es lo más difícil porque muchos se mantienen pero pierden el norte, pierden el foco. Mantenernos en lo realmente importante, en lo fundamental, en la esencia, tener foco. Y hay un tema también muy importante y es que el emprendedor hay veces pierde mucho el foco, pero porque no tiene método. ujú, El emprendedor necesita tener método, necesita una estructura que guíe ese proceso de materializar el sueño, ujú, ¿cierto? Eso es supremamente importante. Darle vida al sueño requiere método. Y, hay- exacto. y la improvisación es muy importante para la innovación, pero no es lo único. Requiere método acompañar esa materialización. Y hay una cosa supremamente fundamental, y es que hay veces el emprendedor en la optimización de sus recursos, sí, en sus limitadas capacidades y posibilidades, cree ser capaz de hacerlo todo. Y ojo, muchas veces tenemos que invertir en mentores, en personas expertas que nos acompañen en eso que yo no sé. Eso es supremamente importante. De Ven, ¿cómo acuerdo. lo hago? ¿Qué hago? Seguir invirtiendo en personas que nos acompañen en el proceso nos va a dar constancia, nos va a permitir crecer, nos va a permitir no quedarnos en el camino atrancados.
Y lo digo porque yo muchas veces creí ser capaz de hacerlo todo y eso es un error porque nos termina quemando, primero, y segundo, hace que dejes de dar valor en lo que realmente tú das valor. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso más que un gasto es una inversión hoy en día. Necesitamos tener mentores, estas personas que nos acompañen dentro del proceso, ¿verdad? Para podernos ayudar y gestionar. Y mucho más en el emprendimiento, que uno a veces piensa quién motiva a un líder, ¿verdad? O quién ayuda a un líder, porque tú estás en la cabecilla, pero tú también sientes, padeces, hay días que no te sientes bien, hay días que no tienes claridad, pero si tienes esta persona que te puede ayudar dentro del proceso a dirigir, a poder trabajar, ¿verdad? La parte no solamente estratégica, sino también, y operativa, sino también emocional. Yo creo que definitivamente vale la pena, es justo y es necesario. Casi habría que ponerlo como parte del presupuesto en tus finanzas personales y en tus finanzas empresariales. Si tú me dijeras, ahora que hablamos y hemos hablado de todos los roles que todas nosotras tenemos y tú también tienes en la vida, ¿cómo manejas el tiempo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo tienes esa estructura y esa metodología para al final lograr los resultados? ¿Cómo lo haces? Mira, primero que todo, tienes que estructurar un tiempo para tu emprendimiento, para tu marca. O sea, tienes que tener un horario, tienes que tener hábitos, tienes que tener rutinas. Yo todos los días me levanto, me baño, me arreglo, no me quedo en pijama, porque ahí empezamos a hacer, empezamos a no tener hábitos y disciplina, ¿cierto? Manejo una agenda, manejo un cronograma, manejo un calendario, listo, o qué voy a hacer, o bueno, o estructuro por semanas, los lunes yo estoy dedicada a esto, los martes estoy dedicada a esto, mis consultas, mis mentoring también tienen unos días específicos y unas horas específicas, manejar una agenda de trabajo, manejar un calendario, y tener tiempos, o sea, yo sé que todos los días estoy conectada desde las 7 de la mañana hasta tal hora. Yo generalmente armo mi estructura basada también en mi hija, porque mi hija Ujú. está en el colegio, entonces yo ese tiempo que ella está en el colegio trato de ser supremamente enfocada en primero en mis mentorías, segundo en los acompañamientos, tercero, en el trabajo y en la producción que tengo que hacer. También invierto tiempo todos los días en estudiar, todos los días estudio. Y eso es súper importante para mí. Yo mínimo todos los días estudio una hora a la semana. Ujú. A la semana, al Al día. día. Todos los días saco una hora al día. Me gusta mucho a primera hora de la semana que mi cabeza está despejada, que no voy a estar pensando en otras cosas, porque hay veces entre las llamadas, los mensajes, una cosa y la otra, pues no se me vaya a perder como esa hora de estudio o de leer. O sea, leer o Ujú. estudiar es supremamente importante en temas que para mí son importantes, relevantes, o porque a eso le estoy trabajando, o dos, para mi crecimiento y para mi Claro. transformación. Entonces, sí es importante tener una agenda, tener un horario, tener un método, disponer timings para cada tema, ¿cierto? Como tener unos pilares, cuáles son los pilares en los que yo trabajo. Entonces, yo trabajo en emprendimiento, yo trabajo en organizaciones, yo trabajo en mentoring, entonces, ¿qué tiempo voy a disponer para cada uno de estos pilares? ¿Qué tiempo le voy a dedicar? ¿Qué días le voy a dedicar? ¿Qué horario le voy a dedicar? Y siempre ser muy respetuosa con mi agenda, o sea, como que cada vez que no me cumplo, pues al final no le estoy cumpliendo a mi promesa y a mi propósito y a mi marca. Y al final mi marca será el reflejo del tiempo que le invierto, ¿cierto? Entonces, sí, tener un lugar de trabajo es súper importante. Si tú trabajas en tu casa, pues que dispongas de un lugar de trabajo y todos los días estés dispuesta para él, o si tienes un lugar, ve todos los días a ese lugar a trabajar. eh, Tener un espacio es supremamente importante. Me encanta, me encanta. Hay que estructurar y hay que tener foco y hay que tener disciplina y hay que tener constancia para realmente acercarnos mucho más a ese lugar que nosotros queremos llegar o a esos resultados.
Hablaste de la educación y eso es base fundamental realmente para lograr todo lo que nosotros queremos. Si tú me dijeras esos 3 libros que tú recomiendas que han impactado tu vida y que puedes recomendarnos a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, ¿qué sería? Mira, te voy a dar uno que fue como el primero en el que pensé y fue cuando yo tenía como todas esas preguntas, le hablo a todos esos emprendedores y esas emprendedoras que en este momento están como en la pregunta, ¿cierto? En la pregunta de será si sí, será si no, ¿cierto? Que están como en esa dualidad. Yo en ese momento de la vida llegó un libro maravilloso que se llama La mujer de mis sueños, de Luz Madoria. Uf, o sea, para mí ese libro me habló, Espectacular. me conversó, era todo lo que yo en ese momento de la vida vivía, eh, y creo que me dio información muy importante en ese momentum de la pregunta, ¿cierto? De la pregunta de lanzarme, no lanzarme, de si sí, de si no, me pareció importante. El segundo libro, y si ya estás en un proceso de autoconciencia y de transformación, hay uno que me encanta de Alorda que se llama Cabeza, Corazón y Manos. Es casi que un auto-mentoring. Es un libro que cuenta un poco cómo llevan a una mujer a un proceso de transformación, ¿cierto? Y que pareciera un proceso de transformación guiado a través de una organización, pero termina siendo un proceso de transformación personal enorme en esa mujer. Entonces, y además cuentan como todo ese proceso, cómo se hace, ¿cierto? Y el para qué se hace. Entonces, ese me parece súper, súper chévere. Em, Hay otro que me gusta mucho, es Pensar rápido, pensar despacio, de Ujú. Daniel Goleman, y es cómo funciona la mente en la toma de las decisiones. Ese me parece súper valioso si ya estás en un emprendimiento, si ya tienes una marca, si ya tienes una empresa, si lideras, ¿cierto? Ese me parece muy importante para entender el liderazgo, ¿cierto? Para entender el lugar del liderazgo. Y yo me iría con otro que me parece supremamente importante para trabajar el ser del líder, ¿cierto? Y es la inteligencia emocional de la empresa. Es como una empresa, Espectacular. emprendimiento, no, también es de Daniel. ¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional en esto de liderar, ¿cierto? Es muy importante el impacto de la autoconciencia en el rol del líder, ¿cierto? Es súper valioso. Entonces, yo creo que esos son, libros hay muchos, o sea, Sí, te además lo me encanta leer, entonces como que a veces voy y miro y como que, "Ay, pucha, ¿cuál? Mm, pero creo que esos tres fueron o han sido, mm, me han dado insumos importantes en esto de emprender, de construir empresa. Y diste varias categorías que son importantes, trabajar el ser, trabajar el liderazgo, trabajar la empresa, la inteligencia emocional, eso me encanta, así que todas las personas van a tener los links en las notas del episodio para que puedan acceder a estos libros. Si tú fueras, ya llevas más de 20 años en la industria y si tú fueras a mirar hacia atrás, 10 años hacia atrás, la Sandra que estaba en ese momento, ¿cuál sería ese mejor consejo que tú le darías a esa Sandra de hace 10 años atrás? Em, Esta mañana pensaba en eso, es que si me sentara con mi Sandra del pasado hoy, qué le diría? Tan charro, pensé en esa pregunta. Yo les diría que se atrevan a diseñar como primero su propia versión de éxito, no esa versión de éxito que está como condicionada, sino que se atrevan a diseñar la propia versión de su ser del presente. Eso es supremamente importante. Y sobre todo que esa versión de éxito esté súper alineada con tu esencia y con tu propósito. Eso es súper vital. De acuerdo. No tengas que elegirte. Es que el tenerte que elegir entre uno u otro, entre si soy esto o no, eso es lo que nos llena de culpas, de dualidades, de sinsentido. Entonces, que las versiones de éxito sean rediseñadas y alineadas a nuestra esencia y a nuestro propósito, a lo que somos.
Me encanta. Implica renuncias, pero implica renuncias amorosas, que trae como consecuencia una ganancia emocional enorme. Me encanta. Cuéntame, ¿cuál es la visión? ¿Hacia dónde vas? Los nuevos proyectos, nuevas cosas, cosas que quizás a lo mejor no has hecho y que quisieras hacer. ¿Hacia dónde voy? Ay, yo sin duda quiero trascender a, yo me defino como una multiplicadora de propósitos inspiradores. Yo ya quiero, claro, quiero trascender a poder multiplicar y llevar el mensaje a grandes auditorios, a grandes personas. Yo creo que ese es mi segundo paso, ese es el que hoy vengo trabajando. em, a, a poder ir a transformar miles y cientos de mujeres, emprendedores, líderes que hoy tienen muchísimas preguntas y que están en expansión. Entonces, hoy estoy trabajando mucho en eso. Segundo, tengo una deuda conmigo impresionante y es que estoy escribiendo un libro hace como un año. Wow. Eh, eh, pero vuelvo y te digo, un año y me he saboteado el proceso, además mi estructura metódica, racional, lógica, me sabotea todos los días de mi vida, entonces todos los días digo, no, pero esto sí será el principio, el final, el medio, esto sí tiene estructura, esto no, en fin. Entonces, este año me hice el propósito de sacarle timing a esto, de encontrar personas que me acompañen en este propósito editorial, pues en el acompañamiento editorial para que el libro pues vaya teniendo forma, vaya teniendo estructura y poder llevar esta historia, ojalá al mundo entero. Eso es un sueño muy grande, es un sueño muy grande, muy, muy, muy grande. Pero me voy a valer de una frase que un día leí en un libro maravilloso y es que si tu sueño no te asusta, entonces realmente no es suficiente, no es tan grande tu sueño. Entonces hay veces me asusta como el sueño porque digo, qué loca, o sea, yo pues nada tengo que ver con escritora, eh, pero creo que es una manera también de multiplicar el mensaje, Total. de llevar mensajes de transformación, de movilizar conciencias. Yo me determino como una movilizadora de conciencias absolutas eh, y de llevar incomodidad. ¿Por qué no? De llevar incomodidad. Me gusta incomodar porque desde la comodidad no se transforma la gente. Así mismo es. Así mismo es. A mí me ha tomado mucho tiempo también terminar el proyecto de mi primer libro. Esperamos que vea este año la luz, que Ojalá. salga. Así que va a ser de gran bendición porque las personas están listas para poder escuchar realmente tu mensaje, tu historia, tu proceso de transformación para que sigas realmente impactando más personas, no solamente a través del libro, sino a través de todo lo que estás haciendo, a través de las redes sociales, tus talleres, tus mentoring, tus consultas y absolutamente todo. Cuéntanos dónde consiguen toda la información, dónde siguen tu contenido, cuéntanoslos todo. Claro que sí, mira, tengo como diferentes frentes y diferentes canales y diferentes conversaciones, por decirlo de alguna manera. En LinkedIn soy muy desde el liderazgo, muy desde el acompañamiento como corporativo, ejecutivo, más organizacional, y ahí me encuentran como Sandra Gómez L, literal. Eh, en Instagram ya es un ámbito más individual, ¿cierto? Más de mentoring, más one to one, por decirlo de alguna manera, muy transformacional y me encuentran como sandragomez.co. Ok, Eh, y tengo una comunidad hermosa en Telegram que se llama Sandra Gómez Comunidad. Y bueno, ojalá te pueda pasar como los links sí, diferentes para que claro. tú copies a tu comunidad y ahí en esa comunidad pues doy información de mucho valor en diferentes focos y en diferentes líneas, emprendimiento, mujeres emprendedoras, transformación y mentoring personal o liderazgo inspiracional, en fin. Y también tengo
unos infoproductos, unos productos como digitales que están en Hotmart, como Sandra Gómez también. Entonces ahí hay unos programas de mentoring o hay unos programas ya pregrabados para que la gente empiece con un poquitico de transformación e información. Me encanta. Lo vas a tener todo en las notas del episodio, así que no te lo puedes perder. Vas a tener todos los links que Sandra nos va a estar dando y proveyendo para que puedas seguir todo su contenido. Sandra, yo me siento súper honrada y feliz de haber tenido la oportunidad de entrevistarte hoy, de conocer un poquito más ese gran ser humano que hay detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, que nos puedas contar tus desafíos, sobre todas las cosas que puedas compartir con nosotras, tu conocimiento. Muchas gracias a ti por esta invitación tan amorosa, por haber hecho este espacio tan lindo, tan humano, tan cercano, por haber develado la mujer que reconozco y ser de mí, no desde lo que hago, sino desde lo que soy, desde lo que he elegido ser, y eso me parece súper valioso. Y gracias a ti por ser una multiplicadora de transformaciones que sigas sembrando en muchos corazones transformación, sigas llevando muchos recursos y muchas herramientas, mucha conciencia al mundo. Muchas gracias a ti. Gracias, mi amor. Así que si estás viendo esta información, compártelo con otra amiga y colega emprendedora. Déjanos tus comentarios, saber qué realmente de toda la entrevista te llevas, cuál es ese mensaje. Recuerda que estamos todos los martes en un nuevo episodio y seguimos juntas transformando y creciendo tu negocio.